En este video vamos a determinar una probabilidad que implica un continuo uniforme variable aleatoria a mano y también verifique el resultado en desmos.com. Se nos dio la variable aleatoria X. Tiene una distribución uniforme, con un mínimo de 4 y un máximo de 18, y se nos pide que busque la probabilidad de que X sea mayor que 9. Vamos a dejar que el mínimo sea igual a A y el máximo sea igual a B. Sabemos que probablemente pensaron que la función va para ser línea horizontal, supongamos que es el gráfico que se muestra a continuación. La ecuación para la función es f de x es igual a 1 dividida por la cantidad de b menos a o en nuestro caso, 1 dividido por la cantidad 18 menos 4. Lo que es igual a 1/14, lo que significa que si forman un rectángulo usando la línea horizontal en el eje X, la altura siempre va para ser 1/14. Así que, de nuevo, sabemos que mínimo es 4, eso es que 4 por aquí a la izquierda. El máximo es 18, vamos a colocar 18 a la derecha. Observe cómo el ancho de este intervalo sería 18 menos 4 sobre 14, lo cual debería tener sentido porque conocemos el área total bajo la función de densidad de probabilidad. Durante el intervalo 4 a 18 deben ser iguales a 1, y notar los tiempos base altura o 14 veces 1/14 es 1. Y ahora vamos a encontrar la probabilidad de que X sea mayor que 9. Digamos que 9 es aproximadamente aquí. La probabilidad de que X es mayor que 9, es igual al área bajo el función de densidad de probabilidad de 9 a 18, o a la derecha de 9, que debería ser esta área aquí. Y podemos encontrar esta zona. Porque tenemos un rectángulo. Por lo tanto, el área sombreada es igual a la probabilidad que X es mayor que 9, que es bueno para la veces base la altura del rectángulo. Bueno, la base del rectángulo es 18 menos 9. Y la altura es siempre 1/14. Así que simplificando 18 menos 9 como 9 dándonos 9 veces 1/14 o 9/14. Pero este problema quiere un decimal con 4 decimales lugares, por lo que ahora tenemos que convertir 9/14 en un decimal, dividiendo 9 por 14. Hagamos esto en desmos.com. Después de ir a desmos.com haga clic en calculadora gráfica. En la celda 1, escriba 9 dividido por 14 Enter. A 4 decimales, tenemos 0.6429. Y ahora vamos a graficar el distribución uniforme en Desmos, verifique este resultado. Para ello en la celda 2, haga clic en Funciones, haga clic en la pestaña Distribuciones, haga clic en Distribución uniforme, introduzca la coma min, que en nuestro caso es 4,18. Cierre el teclado Desmos, haga clic en el botón de ajuste de zoom que es la lupa. Tenemos el gráfico del uniforme distribución a la derecha. Para encontrar la probabilidad que X es mayor que 9, haga clic en encontrar una probabilidad acumulada, cambie el min a 9. Podríamos dejar el máximo en el infinito, pero sabemos que el máximo es 18, así que vamos a cambiar el máximo a 18, lo que no cambia el resultado. Cierre el teclado Desmos. Observe cómo se muestra la probabilidad a continuación, que es lo mismo que 9/4 partes. Mirando el gráfico de la derecha, también tenemos el área que representa la probabilidad correspondiente. Una vez más tenemos aproximadamente 0.6429. Espero que haya encontrado esto útil.